Está cerrado el micrófono, profesor. Muy bien. ¿Puedes ver la pantalla, doctor, de parte uno? Sí, se ve muy bien. Sí. Parte 1, OSHA, sí. Ok, solo Excelente. voy a Sí. compartir el sonido también. Bueno, entonces buenas noches y bienvenidos otra vez a la revisión que esta semana vamos a comenzar este martes con lo que es el OSHA, control de infecciones, y luego vamos a hablar un poco sobre lo que es HIPAA y el jueves vamos a empezar ya lo que es la flebotomía. Entonces vamos a hablar lo de la parte de control de infecciones, que es muy importante para el examen y también es importante revisarlo para el trabajo, porque es algo que hay que conocerlo y refrescarlo muy seguido esto de lo que control de infecciones, porque saberlo es como prevenir uno no cometer errores en muchas áreas. Vamos a revisar esto y voy a pasar a la primera acá. Bueno, entonces, ¿quién es el encargado de lo que es la seguridad en el lugar de trabajo? Es lo que se conoce como una administración, la Administración de Seguridad Ocupacional y la Administración de Salud, es la OSHA, ¿verdad? La OSHA es una entidad que depende del Departamento de Trabajo en los Estados Unidos, cuya misión básicamente la OSHA es asegurar que las condiciones de trabajo del empleado son las necesarias para que él no esté expuesto a un riesgo ocupacional o en el peor de los casos que pueda fallecer a consecuencia de una lesión en el lugar de trabajo. Entonces para ello hay diferentes guías y estándar de trabajo que se deben cumplir y ellos lo hacen también a través de proveer entrenamientos, hacen alcances a las empresas, también hay educación continuada y proveen asistencia a los empleadores, ya sean privados o de gobierno. Esa es la misión realmente de lo que la OSHA tiene en todos los Estados Unidos. El lugar de trabajo se espera que esté libre de todos los riesgos que puedan causar lesiones leves, moderadas, severas, o como dije, en el peor, ¿verdad? Consecuencia puede ser la muerte de la persona. Eso es lo que se tiene que evitar. La OSHA, parte del Departamento de Trabajo, cubre los empleadores privados, la mayoría de empleadores privados y sus trabajadores, también la parte del sector público y cubre los 50 estados de esta nación americana que estamos, en todos lados. Entonces, es responsabilidad del trabajador de una clínica, de un hospital o de un laboratorio conocer las políticas que ese laboratorio tiene en cuanto a lo que es seguridad ocupacional, conocer los procedimientos para mantener seguridad en el lugar de trabajo, es la obligación que tenemos todos. Y es imperativo que los asistentes médicos también cumplan con estas guías, especialmente lo que tiene que ver con la seguridad ocupacional, también las medidas de precaución de los patógenos que se transmiten a través de la sangre o de fluidos corporales. También hay que revisar lo que es en la hoja de seguridad de datos de los químicos en los cuales nosotros vamos a estar expuestos en el lugar de trabajo. Cómo saber las medidas generales y de emergencias que tenemos que tomar. Entonces las medidas de seguridad son un importante componente de todo lugar, ¿verdad? Laboratorios, clínicas. En cuanto a los laboratorios, recuerden que estos involucran coleccionar y manejar especímenes que muchos de ellos podrían potencialmente tener patógenos, microorganismos que causan enfermedades. Entonces el lugar de un laboratorio realmente es un lugar de que tiene mucho riesgo biológico y mucho riesgo químico. Entonces es importante ahí que ustedes también conozcan las medidas de seguridad, pero también conozcan cómo manejar los equipos, cómo
reconocer distintos insumos y qué seguridad amerita llevar en ese insumo. Dispositivos de seguridad que pueden estar disponibles para que nosotros actuemos y listo, ¿verdad? En los laboratorios, clínicas u hospitales. Ahora, en cuanto al control de la infección, tenemos ahí algunos, por ejemplo, patógenos en el A dice patógenos que se transmiten por la sangre. Vamos a revisar un poquito lo que son las precauciones universales, el control a la exposición y lo que es la cadena de infección. Entonces, una forma de ver todo esto. La cadena de infección. La cadena de infección está compuesta de varios eslabones, como si nosotros pensáramos con una cadena, ¿verdad? Que van los eslabones uno tras otro. Entonces, eso es así, como que fuera un círculo que nosotros en algún momento podemos hacer que esa cadena romperla y ya impedimos que el patógeno siga su curso. Entonces, la cadena de infección está compuesta por el agente infeccioso, que podría ser una bacteria, un virus, un protozoo, un hongo o un parásito. Cualquiera de ellos es un agente infeccioso. Reservorios son aquellos que incluyen a humanos, animales, equipo médico. En el caso de nosotros, ¿verdad? Son equipos médicos. En caso de otras profesiones son otros equipos, pero en el área de la salud, equipo médico. También reservorio podría ser un alimento, la tierra, el agua. Y también ahí recuerden también la sangre. Bueno, la sangre es un vehículo, ahora vamos a hablar de eso. Luego tenemos el agente infeccioso, si está en el reservorio, en el enfermo, digamos, no va a pasar nada si él no sale. Pero otra cadena, otro eslabón de esta cadena es la puerta de salida. Entonces, el agente infeccioso podría salir por una puerta de salida en diferentes formas. Por ejemplo, puede salir en sangre, en un exudado, una excreción o una secreción. Hay diferentes medios de que ellos se mueven. Podría ser una forma aérea, una forma de contacto. El contacto puede ser contacto directo, otro indirecto, a través de droplets y usando vectores y vehículos. Es otra forma de hacerlo. También necesita una puerta de entrada en el huésped donde va a llegar. Obviamente ahí están los orificios corporales, que son muchas veces son áreas de membranas mucosas. En el caso de los humanos podría ser los ojos, la nariz, la boca y también la piel que no esté intacta podría ser otra. Pero si ya está rota por úlceras, abrasiones, quemaduras, podría ser una puerta de entrada. Los huéspedes susceptibles, en general, somos todos, ¿verdad? Nosotros, los trabajadores de salud, somos huéspedes susceptibles de cualquier patógeno. Pero ahí están también algunos que son más susceptibles. Tenemos al niño recién nacido, al adulto mayor, a un paciente agudo, a un paciente crónico, que tiene unas patologías crónicas, o personas que están inmunosuprimidas, ya sea por tratamientos que estén recibiendo, ¿verdad? Recibiendo esteroides o algún tratamiento inmunosupresor para distintas enfermedades, o personas que no han sido vacunadas son también probables huéspedes susceptibles. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para que esta cadena en algún momento se pueda romper? Bueno, entonces sabemos que los patógenos para sobrevivir necesitan reproducirse y no, de otra manera no va a producir enfermedad. Entonces el proceso se puede romper, claro que sí. Si lo rompemos en algún sitio, es importante que sepamos dónde. Podría ser a través del lavado de las manos, que es uno de los más fáciles de hacer y muy importante en esta eslabones, cómo cortarlo. Procedimientos de aislamiento, ya los vamos a ver más adelante cuáles son.
algunos procesos de aislar. También vacunar es otra forma de romper la cadena de infección. Nutrición apropiada, reposo adecuado y el manejo del estrés son algunas de las formas de que podemos romper. Entonces es responsabilidad del asistente médico ayudar a romper estos ciclos. Vamos a identificar algunas terminologías que es importante reconocer. Tenemos, por ejemplo, lo que es la sepsis médica, que significa que un objeto o un área está libre de patógeno. Infección es la condición en la cual el cuerpo es invadido por un patógeno. Estos son algunos términos que solamente los estoy como refrescando. ¿Qué es una infección? Un patógeno dijimos que es un microorganismo que puede producir una enfermedad. La transmisión es cualquier mecanismo por el cual el patógeno se disemina de una fuente o reservorio hacia un huésped susceptible. Ya mencionamos cuáles eran los huéspedes susceptibles. Entonces, cuando hay una transferencia de diseminación de unas fuentes a un huésped, eso es la transmisión. Son algunos términos que hay que recordar. Ahora, tenemos algunos modos de transmisión. Tenemos las transmisiones por contacto y las transmisiones aéreas. Las transmisiones de contacto, tenemos, por ejemplo, la transmisión tipo el contacto directo, que esta es de persona a persona. Luego tenemos el contacto indirecto, usualmente podría ser un contacto con algo, un objeto inanimado. El objeto inanimado podría ser conocido o se conoce, pues tal vez ustedes lo han escuchado, fomite. Es un nombre de llamar a estos objetos inanimados. Entonces, las fomites pueden sobrevivir sobre objetos y superficies por un largo periodo y también ser fuente potencial de infección y estar ahí por semanas o meses, ¿verdad? Entonces, un ejemplo podría ser fomites contienen Clostridium difficile, que es una forma de expresar ese fomite. Luego tenemos los vehículos, que también son objetos inanimados, que aquí podrían ser estetoscopios, equipos que se usan cerca de pacientes o en los pacientes, que podría ser un electrocardiógrafo, podría ser, o ropa de cama, son otros objetos inanimados, toallas, servilletas de tela. Luego tenemos vectores, que son intermediarios animados. Aquí podemos tener lo que estamos viendo ahí abajo, mosquitos, moscas, ¿verdad? Ratas, son vectores intermediarios animados. Luego, el otro método de transmisión es la transmisión aérea, lo que se conoce como airborne transmission. Ahí tenemos lo que es el contacto por una droplet o un núcleo droplet y lo que es el polvo, dust. El núcleo droplet, estas son, eh, podrían ser, el droplet en sí es una partícula grande que se puede derivar, por ejemplo, de alguien que tose, alguien que estornuda o alguien que solamente habla, podría liberar un tipo de droplet. La droplet se mueve en el aire, pero su tamaño hace que la distancia que alcance es más limitada y rápidamente cae a la superficie y se forma, se disemina, digamos, no viaja mucho. Las distancias que podría viajar una droplet es, por ejemplo, por el tamaño menos de 3 pies, más o menos. Ahora, el droplet núcleo es un poquito más especial porque este es como un residuo
de una droplet evaporada que puede estar suspendida en el aire por más tiempo porque la droplet núcleo es más pequeña, ¿verdad? Aquí los patógenos se podrían diseminar por vía aérea a través de un núcleo droplet y estos incluyen, por ejemplo, la Mycobacterium tuberculosis, está catalogado como un núcleo droplet y también la varicela. Luego lo que es lo que ven abajo, dust, estas son como partículas en el aire que contienen un agente infeccioso. Entonces son transmisiones aéreas. Entonces ahí tenemos ya las transmisiones de contacto directa, indirecta y droplet. Luego tenemos el droplet núcleo, que es un residuo de un droplet evaporado. Y luego tenemos lo que es el dust. Los vehículos ya los mencionamos. Y también tenemos otro, pero el vehículo aparece ahí, pero el vehículo no es del tipo de aéreo. Ahora, ¿qué métodos conocemos para prevenir los diferentes modos de transmisión? Ahí tenemos, por ejemplo, la higiene de las manos, que es un proceso de limpiar o sanitizar las manos. Están los dos métodos que podemos hacer uso, son el lavado de las manos con agua y jabón o también la higiene de las manos con algún tipo de material que lleve basado en alcohol. Entonces, básicamente, la higiene de las manos se refiere al proceso de limpiar o sanitizar las manos. Es considerado probablemente la práctica de asepsis médica más importante para la prevención de la diseminación de infecciones. Es muy importante eso. La, el lavado de manos con algún tipo de antiséptico ya es aquel que se hace, por ejemplo, cuando se utiliza un jabón que tiene incorporado un antimicrobial. Entonces, el jabón antimicrobial contiene un antiséptico, o sea, un agente que funciona para matar o inhibe el crecimiento de microorganismos. Entonces, podemos hacer uso de un jabón convencional, que solamente es el jabón con olor, o aquel jabón que tiene algún tipo de agente antimicrobial, que sería un poquito, para el propósito del control de enfermedades, es mejor el jabón antimicrobial. Ahora, veamos acá algunas especificaciones de la OSHA. Por ejemplo, el personal de salud debe de usar tipo de alcohol para las siguientes situaciones clínicas. ¿Cuándo podemos usar el alcohol y cuándo podemos usar el lavado de manos con agua y jabón? Por ejemplo, el alcohol lo podemos usar antes de tener contacto con un paciente y después de tener contacto con un paciente. También podemos usarlo entre contactos de pacientes. Después que nos quitamos los guantes, se puede usar porque recuérdense que un guante podría tener una perforación no visible al ojo, pero ya hay una como puerta de entrada en el guante que se pinchó o se rompió de algún sitio pequeño. Entonces siempre es bueno utilizar alcohol gel después de, es más, lo exige la olla de hacerlo, utilizar un tipo de alcohol gel después de removerse los guantes. También después de un contacto con sangre, fluidos corporales, secreciones, contacto con membranas mucosas, excreciones y equipo, tener contacto con equipo potencialmente contaminado, hay que hacer uso del alcohol gel. También después del contacto con objetos inanimados o equipos médicos en la cercanía de un paciente. O en ciertas situaciones como podría ser en medio de tareas, pero con el mismo paciente, para evitar contaminaciones cruzadas de sitios en el mismo paciente, ¿verdad? Aquí estamos hablando, en este caso, del mismo paciente, pero estamos trabajando en áreas distintas del cuerpo, entonces para prevenir contaminaciones cruzadas de un área corporal a otra, el alcohol gel. Bien, ¿cómo lo usamos? A veces se pregunta uno, bueno, es tan fácil, pero mucha gente no lo hace correctamente. Se debe de aplicar una cantidad de alcohol sobre la palma de la mano y luego las manos
se hace contacto una con la otra, o sea, se unta el alcohol de una mano a la otra y se debe de cubrir todas las superficies de la mano, en la cara palmar y en la cara dorsal de la mano y entre los dedos hasta que el alcohol se seca completamente. Esto toma aproximadamente de 20 segundos. Aproximadamente. Entonces, esa es la forma correcta de hacerlo. Aplicarse en la palma, luego se frotan las dos palmas de la mano, se cubre la superficie completa de las dos caras de la mano, entre los dedos, hasta que el alcohol se seca completamente. Ahora, ¿cuándo debo de lavarme yo las manos con agua y jabón y no está indicado el alcohol? Las indicaciones que da la OSHA y el CDC son, por ejemplo, cuando las manos están visiblemente sucias, ¿verdad? Es un momento de lavarse la mano con agua y jabón. Después de cuidar a una persona con sospecha o conocimiento de una diarrea infecciosa durante un brote. Después de tener contacto conocido o sospechoso de exposición, por ejemplo, al bacilo de anthrax o Clostridium difficile. O también antes de comer y después de usar el baño. Esas serían las indicaciones para usar el lavado con agua y jabón. Y aquí no procede el alcohol en estas situaciones puntuales que les estoy mostrando. La técnica de lavado de la mano. La mano como dije, te tiene que humedecer antes, ¿verdad? Humedecer con agua. Luego se aplica una cantidad de jabón, según lo recomendado por el productor de ese jabón. Entonces las manos se frotan de manera vigorosa, fuerte, ¿verdad? Por al menos 20 segundos, igual que en la otra. El frote de las manos, 20 segundos, cubriendo toda la superficie de la mano, cara palmar, cara dorsal, entre dedos y a la zona de lo que son las muñecas. Luego se enjuagan las manos con agua y se debería utilizar para secarse un tipo de papel toalla descartable. Y ese mismo papel toalla descartable se utiliza para cerrar el grifo del agua. De ser posible, se debe utilizar agua al tiempo, no utilizar agua caliente, con el propósito de evitar que se reseque la piel, ya que si se va a estar haciendo esto de manera constante es muy, que puede causar resequedad y esto provocar como cortaduras o grietas en la piel. La sepsis quirúrgica es un poquito más larga. Ahí se le pide a la persona que se remueva todo anillos, si tiene anillos en los dedos, relojes, brazaletes, antes de empezar a hacerse el aseo de tipo quirúrgico. Entonces se empieza también con el aseo de las uñas, utilizar un limpiador de uñas, corriendo el agua. Luego se utiliza el jabón antimicrobial. Se hace también un frotado persistente recomendado. Y esto puede durar de 2 a 6 minutos, dependiendo de los protocolos que se sigan en el lugar donde uno esté trabajando. Más largo, o sea, si uno compara los 20 segundos del alcohol, el 20 segundos del frote riguroso del agua y jabón, el lavado quirúrgico es un poquito más largo porque involucra más repeticiones de los procesos. Y es muy importante, se lo pongo ya como que dice acá importante. Recuérdense que el uso del lavado de las manos, del aseo de las manos, no elimina la necesidad de utilizar guantes, ¿verdad? Ya que los guantes se ha demostrado que reducen de manera importante la contaminación de la piel. Protegen pacientes y protegen al trabajador de salud de enfermarse por adquirir una infección conocida o sospechada. Hay que siempre removerse el guante si se utiliza un guante limpio o un guante estéril después de cada contacto con pacientes y debe ponerse un nuevo par si se va a tener contacto con un paciente nuevo. No hay que estar usando el mismo guante
5 o 6 veces, ¿verdad? Y estos deben también de ser cambiados. Si el guante se observa dañado, roto o muy sucio, aunque esté con la misma persona, el mismo paciente, se debe de cambiar, reemplazar, ponerse uno nuevo. El personal de salud también debe evitar utilizar acrílicos o uñas artificiales, mantener las uñas pequeñas, menos de un cuarto de pulgada, especialmente si va a estar trabajando en áreas de alto riesgo, como podrían ser áreas de cuidados intensivos o en áreas de trasplantes, según los protocolos de la OSHA, ¿verdad? Ahora, en cuanto al el PPE o el equipo de protección personal, la OSHA tiene algunas recomendaciones y especifica que se tiene que usar. El tipo de protección depende del grado de exposición que se anticipe tener. Entonces, este equipo de protección personal provee una barrera física entre el paciente y mi persona, el trabajador de la salud, que llegue a tener contacto con material potencialmente infeccioso. Este PPE incluye protectores, o sea, estas caretas o face shields, los guantes, los goggles, los lentes, el gown, estos que se ponen este de color amarillo que ven ahí, sería un gown, el cubre cabello, ya lo vamos a ver más adelante, para cubrirse el pelo, el cabello de la cabeza, mascarillas, respiradores y también protectores de zapato o cobertor de zapato. Es parte del PPE. Entonces el uso apropiado del PPE es un elemento muy importante en las precauciones estándares que se utilizan para prevenir infecciones, especialmente la transmisión del paciente hacia el trabajador de la salud. Eso es muy importante. Entonces, en la mayoría de circunstancias que usted va a tener, esta decisión de qué voy a usar se basa en el juicio que ustedes tienen, el juicio profesional que ustedes tienen, ¿verdad? Y dependiendo de la potencial exposición que van a tener, así yo me protejo. Eh, bueno, voy a regresar acá. Quiero agregar un poquito más. Por ejemplo, los protectores de cara, el gown, goggles, cubre cabellos, mascarillas, cobertores. Estos se usan ¿en qué los vamos a usar? ¿En qué situaciones vamos a usar? Que ustedes pónganse a pensar en este momento. ¿Cuándo yo usaría esto y por qué? Bueno, básicamente es cuando hay riesgo de salpicadura, ¿verdad? Alguna salpicadura de sangre u otro fluido corporal potencialmente infeccioso, secreciones que puedan caerme en los ojos, en salpicarme hacia la boca, membranas mucosas, mi nariz o mi piel. Entonces uso cualquier tipo de esos protectores que les mencioné. Las mascarillas y respiradoras se tienen que usar en situaciones en el cual también el trabajador de la salud se quiere proteger de un paciente o del paciente que se le cubre al paciente para proteger al público en general. Ahora, veamos lo que es la forma de identificar el riesgo para que otra persona esté como atento a lo que pueda suceder. Esto se le conoce como identificación de riesgo biológico. Entonces, cualquier patógeno transmitido por sangre, la OSHA requiere que los contenedores o utensilios que se utilicen para este fin contengan etiquetas que tengan este símbolo que ustedes ven acá, este que ven está acá abajo, acá, este. Este sería como el pictograma del riesgo biológico. Entonces, esa etiqueta tiene que ser visible, en algunos casos de color fluorescente, naranja o color rojo, contener el símbolo y la palabra, ¿verdad? Biohazard. Estas etiquetas de advertencia tienen que estar, por ejemplo, en contenedores donde se van a desechar diferentes tipos de insumos que se contaminan. También tiene que estar visible en refrigeradores, en freezeres, donde se almacene sangre, contenedores o bolsas también donde se almacene
transporte o se envíe sangre u otras potencialmente infecciosas, como podría ser orina, heces o algún tipo de tejido que se transporte. Entonces el etiquetado requiere que sea visible para que otros empleados vean la posible exposición y la eviten contaminarse, ¿verdad? Tiene que estar fácilmente identificado todo esto. Entonces tiene que estar visible. Si ustedes ven acá, yo les puse estas fotografías que yo tomé de una clínica donde fui. Ustedes ven, cumple con todo, ¿verdad? Aquí está este basurero, el basurero en color rojo, y sobre el basurero está la etiqueta con el logo, el pictograma de Biohazard. Lee la palabra Biohazard, está visible. Acá tenemos este también contenedor de agujas, jeringuillas. Acá está el pictograma, afuera lo tiene también. Si ustedes ven acá, hay que esperar que se llene hasta 3/4 esto, no esperar que las agujas empiecen a verse aquí las puntitas. Entonces aquí sí están cumpliendo con la guía, bien al pie de la letra. Esta clínica sí se ve que lo está haciendo bien. Otras lo tienen acá, este lo tiene aquí en la pared, esta otra clínica. Este es el basurero normal, ¿verdad? Regular de basura. No hay que confundir, en este caso, en esta clínica, ellas lo tienen acá. El basurero por ejemplo, alguien se seca las manos, tira la toallita para ahí, papel toalla en esa zona, después de lavarse. Y estas tienen que estar destinadas solamente a lo que es contaminación con fluido o sangres. Y el que está arriba es para agujas, bisturís u otros objetos cortopunzantes. Ahora, hay que definir también el término de infección nosocomial, que es bien importante que lo refresquemos esta noche. Y infección nosocomial es aquella infección que se adquiere en un hospital, ¿verdad? Puede ser causada por una bacteria, un virus, un hongo. En el caso de la transmitida por sangre, ese es muy común. También tenemos otros asociados con otro tipo de equipos, como puede ser el uso de ventiladores. Ahí hay neumonías de tipo nosocomiales. Otras del tracto urinario, por el uso de sondas en áreas donde hay riesgo de una contaminación. También infección de sitios quirúrgicos, heridas quirúrgicas, es otro tipo de infección nosocomial. Entonces hay una variedad de lugares donde se puede adquirir este tipo de infección nosocomial. No solamente son los agentes, sino que también recuérdense que el uso inapropiado del equipo médico, el uso de prácticas también inapropiadas de desinfección o la desatención en el contacto de paciente-paciente, paciente-trabajador de salud, se puede agarrar una infección nosocomial bien fácilmente. Entonces eso hay que tenerlo siempre presente. Es crucial siempre limpiar y desinfectar todas las superficies regularmente en contacto con los pacientes o en la cercanía de ellos, y esto nos va a ayudar a prevenir una diseminación de forma inadvertida. Aquí les puse yo algunos escenarios. El paciente enfermo de un lado, el susceptible en el otro, y todos los que están en medio son los que podrían ser riesgo para este susceptible. Ahí está el doctor, está la enfermera, el asistente médico, el terapista físico, el terapista respiratorio, la visita, el equipo que puede estar en contacto también con él, puede ser un electrocardiograma, un monitor cardíaco, un estetoscopio, y luego los lugares que algunas veces podrían ser que se compartan, ¿verdad? Como pueden ser donde se lavan las manos, algunos inodoros o algunos sitios de común contacto de muchas personas, o puede ser donde se abre la puerta, la manecilla de una puerta. Entonces, ¿cómo cumplimos con las regulaciones en cuanto a las prácticas de seguridad? La OSHA asiste a los empleadores en proveer entrenamientos, visitas anuales a los lugares de trabajo. Se les da una charla no muy larga a los trabajadores. Básicamente se habla de lo que estamos hablando esta noche.
la cadena de infección, el lavado de manos, dónde está el riesgo de potencialmente infecciosos, en qué lugares, cómo desechar basura contaminada, cómo desechar agujas y otros utensilios para evitar las transmisiones de reservorio a huésped o reservorio a trabajador de salud. Entonces, recordemos que lo mejor acá es prevenir la infección. Entonces, estas regulaciones que entraron en efecto de la OSHA allá por 1992 se hicieron con ese propósito, ¿verdad? Reducir el riesgo de exposición del empleado a falla en el cumplimiento de estas normas muchas veces lleva a multas o llamados de advertencia. No hay que olvidar que la infección es un riesgo grande para los trabajadores de salud, muy grande. Entonces hay que estar siempre atento que el objetivo primordial es el control de la infección, la prevención, más que todo de la diseminación en los lugares donde vamos a trabajar. Los patógenos transmitidos por sangre que valen la pena son muchos. Es una lista bien larga. Yo no les quise poner todo porque sería una clase muy larga. Revisarlo de nuevo, eso es bien largo. Yo les traje, por ejemplo, algunos nombres. Por ejemplo, tenemos la hepatitis B, que como sabemos, una infección causada por una inflamación del hígado, causada por un virus, el virus de la hepatitis B. Ahí están los métodos de que se pueden transmitir, ¿verdad? Sangre, semen, otros fluidos corporales, y en el momento perinatal es la causa más común de infección en los laboratorios, la hepatitis B. Entonces tenemos otro es el SIDA, que son también un patógeno transmitido por sangre o fluidos corporales. Eh, También se pasa de persona a persona. Viaja por la sangre a diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, el PPE, ¿cómo lo podemos utilizar aquí? Aquí el personal de salud tiene que buscar siempre medidas de protección cuando va a tener contacto con pacientes que ya son conocidos por estas enfermedades. Siempre se debe preparar con anticipación para no caer eh, con una posible contaminación, ¿verdad? Entonces, ya sea de usar guantes, mascarillas, protector, goggles, todo eso, con el tiempo prudente antes de tener contacto con ellos. Sería también tenemos la hepatitis C, es una infección también del hígado causada por el virus hepatitis C. Recordemos que no hay vacuna disponible para la prevención de la hepatitis C. La forma más común de contagiarse con esto es a través de pinchones de agujas u otros objetos cortopunzantes. El personal de salud también debe de anticipar el contacto con un paciente con este diagnóstico y utilizar el equipo de protección personal apropiado cuando va a tener contacto con pacientes que tienen ya diagnóstico de esta enfermedad, ¿verdad? Para evitarla. Luego tenemos la hepatitis A, esta es una conocida como transmisión por comida, foodborne. Esta es una ingestión de comida contaminada o bebidas, agua, por ejemplo, contaminada con materiales fecales. Va a haber un contacto directo también con un acarreador. Luego tenemos tuberculosis, que es una enfermedad también de tipo transmitida por aire, airborne, causada por micobacterium tuberculoso. También aquí los trabajadores de la salud que van a tener encuentros con pacientes que tienen este diagnóstico deben de usar equipo de protección personal adecuado, ¿verdad? Como podría ser el uso de mascarillas debidamente eh, del tamaño apropiado en el rostro. Luego lo de la infección nosocomiales, tenemos aquellas que ya las mencionamos, que se transmiten en el ambiente hospitalario. Aquí una técnica muy útil para evitar esto es el lavado de las manos. Probablemente es el mejor método de prevención de diseminación de enfermedades en el sitio como hospitales o clínicas. Lavado de manos, tan sencillo que se escucha, pero es muy importante en la prevención. Ahora, lo que es la PPE,
ya lo habíamos mencionado, esto no voy a entrar en detalle nuevamente, pero básicamente era lo del uso de la mascarilla, goggles, face shields, respiradores, protectores de calzado, todo eso es lo que es el uso de la PPE. Ahora, veamos las precauciones universales. Tenemos ahí estándares de OSHA, que dice otra precaución universal es en la prevención de pinchar uno a un paciente o pincharse uno solo. Es lo que se conoce en la práctica de seguridad de inyección. Estos son tratando de evitar pinchones con agujas o objetos cortopunzantes, que son muy comunes en los lugares de trabajo de los trabajadores de la salud. Se estima que aproximadamente, así a grosso modo, digamos, 350.000 lesiones con objetos cortopulsantes ocurren cada año en los Estados Unidos. Entonces, estas lesiones son potencialmente causa de transmisión de enfermedades, ¿verdad? Como tales como la hepatitis B, hepatitis C, la HIV y más de 20 otros patógenos que se pueden transmitir por la sangre. Entonces, estos patógenos muchas veces son potencialmente amenaza a la vida de la persona, ya sea la persona como paciente o el trabajador de la salud. Entonces es importante que tratemos de prevenir de estas lesiones, ¿verdad? Con agujas que suceden más de lo que uno cree. Entonces, la literatura sí ha demostrado que las personas que están más en riesgo para esto son los trabajadores de la salud, especialmente en este grupo, las enfermeras, ¿verdad? Son el grupo más grande. Luego están los médicos, el personal de laboratorio y otros trabajadores de la salud, como pueden ser también asistentes médicos, no están exentos de estas lesiones. O sea, es bien importante tratarse de proteger y conocer las precauciones. En cuanto a los pinchones, recuerden que ahora este acto de protección, una ley que salió, ya le exige a los que manufacturan este tipo de jeringas, agujas, que les pongan algún tipo de dispositivo que proteja a los trabajadores de la salud. Pero recuerden que estos dispositivos no se activan solos, muchas veces uno los tiene que activar. Entonces los vemos aquí, algunas agujas son retráctiles, después que se usan se van para adentro. Otros hay que cubrirlo, como este dispositivo acá, uno se lo debe de colocar encima. Luego están los cobertores de bisturí, algunos cobertores también de agujas que se utilizan en mariposas, otra aguja que se va para adentro, tapones a prueba de pinchón, otros dispositivos también de cubrir la aguja. O sea, hay muchas maneras de proteger al trabajador de la salud, pero el trabajador de la salud debe saber cómo activar estos dispositivos y estar siempre atentos a no pincharse él mismo ni pinchar a otra persona. Revisemos las precauciones estándares, ¿verdad? Estas precauciones estándares básicamente dicen que hay que considerar a cualquier persona como potencialmente infecciosa o potencialmente susceptible. Hay 6 elementos básicos de estas precauciones estándares. Ahí tenemos, por ejemplo, el lavado de manos, es uno de ellos. El uso del PPE es otro. Disponer de los materiales contaminados de forma segura y apropiada en los basureros que dijimos, ¿verdad? En los contenedores. Practicar inyecciones seguras, sabiendo usar los dispositivos que ya observamos recién. También practicar etiquetas de respiración y toser. Ya voy a mencionar qué es eso. Y también el uso de máscaras, mascarillas, cuando se hace inserción de catéteres o inyecciones o en espacios epidurales o espinales. Esto ya un poquito más de los anestesiólogos y los que trabajan en el área de control del dolor. Esta higiene respiratoria o de tos que les digo es básicamente instruir a la persona que tiene tos o congestión o mocosera o aumenta la secreción respiratoria que debe de cubrirse su boca y su nariz cuando tosa. Educación en salud es bien importante, ¿verdad? Instruirle que debe cubrirse su nariz, boca cuando tosa, disponer de forma apropiada la servilleta o el pañuelo que utilizó de manera pronta, deshacerse de él, si es una servilleta. Si está tosiendo de manera repetitiva, se tiene que poner una mascarilla mientras esté en un lugar cerrado, público. Si lo tolera, por supuesto, ¿verdad? Sin causarle ningún tipo de problema para respirar.
lavarse las manos después de contacto con sus secreciones respiratorias. Hay gente que tose en la mano, estornuda y no se lava las manos. Después ahí anda a los 3, 4 minutos, llega alguien y le da la mano, saludan, le toca el hombro a alguien. Entonces, eso hay que educar, a instruir a los pacientes la etiqueta de toser y de higiene respiratoria. Y si tiene algún tipo de infección respiratoria, mantener siempre los 3 pies de distancia, como lo están diciendo ahora con lo del COVID, cuando sea posible. Ahora, revisemos lo que son la- las precauciones basadas en transmisión. Estas son aquellas que se usan en adición, o sea, van agregadas a lo que son las precauciones estándares que ya hablamos. Entonces se puede usar en combinación o también se puede usar de manera sola, ¿verdad? Cuando un paciente es el segundo escalón de protección que se utiliza. Estas precauciones toman en consideración las 3 condiciones que necesitan los patógenos para transmitirse, que son lo que ya dijimos, ¿verdad? La fuente o reservorio, toma en consideración el reservorio, el huésped susceptible y el método de transmisión. Esas 3 cosas las cubre las precauciones basadas en transmisión. Tenemos los 3 tipos, ¿verdad? Aquí están los contactos, los airborne precautions y las precauciones de las droplets. Son las tres que se utilizan. Estas precauciones de transmisión muchas veces requieren que los pacientes se pongan en habitaciones privadas y hasta se hace uso de presión negativa de aire para manejar las, la respiración de estos pacientes, o sea, en los espacios donde ellos están. También el movimiento de estos pacientes muchas veces se limita, no se mueven mucho. Y si se tienen que transportar afuera de las habitaciones donde ellos están, se tiene que usar una barrera apropiada para movilizarlos. Muchas veces si se mueven, los pacientes usan mascarillas, ¿verdad? También otra cosa que no hay que olvidar de estos pacientes, y uno puede decir, ¿por qué tienen dos en una habitación? En algunos casos, pacientes infectados con el mismo tipo de organismo podrían compartir habitaciones, es lo que se conoce en los hospitales como en inglés se dice cohorting, como poner juntos, pero son pacientes que tienen el mismo tipo de organismo o patógeno. Ellos podrían en algún momento compartir habitación y solo ponerles un separador. Ya hay protocolos para todo esto que les estoy diciendo. Acá tenemos algunas de las transmisiones basadas, el precaución basada en transmisión, ¿verdad? Tenemos la aérea, el droplets y el de contacto. Como dijimos, muchas veces se utilizan aislamientos. Y si ustedes ven, casi todos de ellos dice cuarto privado, cuarto privado, cuarto privado. Porque de esa manera se protege. Por ejemplo, la airborne, que es aquella en donde la transmisión de la partícula son pequeñas, menos de 5 micronas en tamaño. Estas pueden permanecer varias horas en el aire suspendidas, este tipo de airborne. Ahí tenemos enfermedades como, ahí está la lista a mano derecha, si ustedes ven. Está la tuberculosis, la varicela, la rubeola, también está el sarampión, está ahí, el herpes zóster, y eso es lo que es el airborne. Ahora, lo que es la droplet, también hay otras enfermedades ahí, ¿verdad? Tenemos lo que es la influenza, meningitis, paperas, neumonía. También, si ustedes ven, puede estar el paciente en un cuarto privado compartido, haciendo el cohorting que les dije con otro paciente que tiene una enfermedad parecida o igual, pues. Y también se usa el uso del personal de salud, debe usar el uso de mascarillas y de tipo regular o quirúrgicas. Luego están los de contacto, que ahí tenemos algunas patologías, cuestión difícil. Ahí se tienen que utilizar guantes, también si se puede poner en un cuarto privado o compartido con otra paciente que comparte el tipo mismo de microorganismo, ¿verdad? Si ustedes ven, todas estas de precauciones basadas en transmisión son aquellas que utilizan algún tipo de aislamiento. Esto del control de la práctica para el control de la infección ya lo hablamos más o menos, ya mencionamos lo que era la sepsis médica, la sepsis quirúrgica también. Solo que en la sepsis quirúrgica tengo que añadir algo, que por ejemplo
La asepsia quirúrgica sí es una práctica que mantiene, dijimos, eh, libre de cualquier microorganismo. Ahí tenemos la esterilización, por ejemplo, es un proceso de destruir todos los microbios o patógenos. Entonces, se podemos hacer uso de varias cosas ahí. Por ejemplo, herbicidas se pueden utilizar, que son desinfectantes aplicados a pieles, tejidos o objetos no vivos. Se puede usar ahí. La desinfectación es otro tipo es que un proceso de destruir también patógenos. En lo que es la esterilización, voy a ir a la siguiente diapositiva. Hay también algunas cosas que hay que recordar. Por ejemplo, ahí podemos hacer uso de autoclaves que utilizan agua destilada a gran temperatura, ¿verdad? Para destruir toda forma de vida microbial. Es un proceso que muchas clínicas lo utilizan al final de la tarde para esterilizar sus equipos quirúrgicos, pequeñas cirugías, y son reusables, por supuesto, ¿verdad? Aquí casi, más que todo esto más de odontología, dentista y todo eso. Luego tenemos la desinfectación, que son procesos también que se usan herbicidas, lejías caseras, se puede usar agua hervida, vapores, eso es para desinfectación. Y la sanitización es cuando se usa limpieza de instrumental quirúrgico, primero con cepillos especiales y detergentes para remover suciedad visible, como podría ser sangre seca sobre el material, el instrumento, o piel o mucosa que se ve ahí, y luego ya se pasa a la esterilización. No puede pasar a la esterilización de forma directa, sino que primero se hace sanitización y luego pasa a la esterilización. De lavado de manos ya hablamos, me voy a pasar esto. La barrera de protección también ya mencionamos, que básicamente es proteger al trabajador de la salud a través de la formación de una barrera entre él y el paciente. El uso correcto es bien importante. Acá les voy a mostrar yo estas fotografías. Ustedes ven, el de la derecha está un poquito más protegido que el de la izquierda. Aquí él ya tiene un hood, un cubrecabeza que dijimos, protector del calzado, el gown, los guantes. Y acá tiene una mascarilla quirúrgica regular y aquí tiene ya como un respirador, una mascarilla más ajustada al rostro. Vamos a ver este video que les voy a pasar para que vean cómo se coloca un material de guantes y aprons. How to safely put on personal protective equipment, or more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately put on or don PPE. More than one donning method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency, and practice your healthcare facility's donning procedure. First, identify and gather the proper PPE to don, including an appropriately fitted isolation gown, a NIOSH-approved N95 filtering facepiece respirator or higher level respiratory protection, or if a respirator is not available, a face mask, a face shield or goggles, and a pair of disposable patient examination gloves. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Put on the isolation gown. Tie all ties or snap all snaps. You may need assistance from another healthcare provider. Put on the N95 respirator. When using a respirator with a nose piece, fit it to your nose using both hands. Do not bend or tent the respirator. Extend the respirator under your chin, protecting both your mouth and nose. Pull the top strap over your head, placing it on the crown. Then pull the bottom strap over your head, placing it at the base of your neck.
Lastly, perform a user seal check. Do this by using your hands to cover the surface of the respirator and gently exhale, checking that the facepiece bulges slightly. Then, while keeping your hands over the respirator, take in a quick, deep breath, checking that the facepiece collapses slightly. If air escapes through the edges, readjust the fit of your respirator and perform another user seal check. Do this each time you put the respirator on. If a respirator is not available, put on a face mask. Extend the face mask under your chin, protecting both your mouth and nose. If the mask has loops, hook them around your ears. If it has ties, secure them at the base of your neck and crown of your head. Next, put on a face shield or goggles. Lastly, put on your gloves. Pull the gloves down so that they cover the wrist of the gown. You are now ready to enter the patient's room. How to safely put on personal. Ahora vamos a ver cómo retirarlo. How to safely take off personal protective equipment, more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately take off or doff PPE. More than one doffing method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency in removing your PPE without contaminating yourself, and practice your healthcare facility's doffing procedure. Remove and discard your gloves. Gloves can be removed using more than one technique. For the glove-in-glove technique, pinch the outside of the glove near the wrist. Peel downwards, pulling the glove inside out. With your ungloved hand, slide your finger under the wrist of your remaining glove. Again, peel downwards, turning the glove inside out. Discard the gloves. For the beaking method, pinch the outside of the glove near the wrist. Using your finger, pull the glove inside out and over the fingers and thumb to form a beak. With the beaked hand, pinch the opposite glove at the wrist and pull downwards, turning the glove inside out. With the ungloved hand, pull the beaked glove off, touching only the inside of the glove. Next, remove your gown. Untie all ties or unsnap all snaps. Some gown ties can be broken rather than untied. In that instance, break the ties gently, avoiding a forceful movement. Reach up to the shoulders and carefully pull or roll the gown down and away from the body. Dispose of the used gown. You may now exit the patient's room. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Be sure to clean your wrists where the edge of the glove was located. Carefully remove the face shield or goggles by grabbing the strap and pulling upwards and away from your head. Do not touch the front of the face shield or goggles. Next, remove and discard the respirator or face mask. If you are wearing a respirator, remove the bottom strap by grabbing only the strap and bringing it carefully over your head. Grasp the top strap and bring it carefully over your head, and then pull the respirator away from your face without touching the front of the respirator. If you are wearing a face mask,
Carefully untie the straps or unhook them from your ears and pull the mask away from your face without touching the front of the mask. Lastly, once again perform hand hygiene after removing the respirator or face mask. You have now completed the doffing procedure. Bueno, entonces vimos cómo colocarnos y cómo retirarnos el equipo de protección personal. Ahora, otra cosa que la OSHA cubre dentro de su protección al lugar de trabajo es el riesgo de fuego, ¿verdad? Incendio en el lugar donde nosotros estemos trabajando. Entonces acá hay que reconocer los diferentes tipos de fuego según el